Estimados alumnos, que estén muy bien, esperando que ustedes y sus familias se encuentren en las mejores condiciones de salud posibles. Habla con ustedes el profesor Eduardo Marambio. En esta ocasión presentamos y explicamos la guía número 3 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para tercer y cuarto año medio. Se aplica el día jueves 7 de mayo del 2020. El objetivo de esta guía número 3 es analizar el rol del Estado en las sociedades democráticas contemporáneas. La habilidad por trabajar es la habilidad del análisis. Recordemos que analizar es examinar detalladamente, separando o considerando por separado sus partes. ¿Cómo se trabaja esta habilidad? Primero, identificando, leyendo el texto y extrayendo las ideas principales, y el análisis a través de la lectura de fuentes, la explicación y la comprensión de los datos. La actividad a desarrollar consta de dos textos. El texto 1, titulado El Estado, cuyo autor es Robert Dahl. De ese texto extraemos la siguiente párrafo, que corresponde a precisamente el concepto de Estado. Por Estado entiendo un tipo muy especial de asociación que se distingue por la extensión en la que, entre todos aquellos sobre los que reivindica su jurisdicción, puede asegurar la obediencia de sus reglas por medio de sus superiores medios de coerción. Cuando la gente habla del gobierno, entre comillas, generalmente hace referencia al gobierno del Estado, en cuya jurisdicción vive. Con raras excepciones a lo largo de la historia, los estados han ejercido su jurisdicción sobre un pueblo que ocupaba un cierto territorio, aunque este territorio estuviera a veces poco delimitado o fuera discutido. Podemos pensar así el Estado como una entidad territorial, aunque en algunas épocas y lugares del territorio del Estado no ha sido mayor que una ciudad. En siglos recientes los Estados han reivindicado su jurisdicción sobre países enteros. Robert Dahl, 2012, La democracia. En base a este texto 1, el Estado, respondemos tres preguntas. La primera pregunta se plantea lo siguiente: ¿qué características le atribuye el autor al Estado? Ahí debemos identificar características que, según el autor, Robert Dahl, posee el Estado en su texto. La pregunta número 2, ¿a qué se refiere Dahl cuando señala que el Estado asegura la obediencia de las reglas a través de medios de coerción? Ejemplifica. En este caso debemos recordar que el concepto de coerción, que se hace mención en el texto y en la pregunta, se refiere a aquel uso de la fuerza legítima por parte de una institución. En este caso, la coerción se entiende como el uso de la fuerza legítima por parte del Estado. Para ello, entonces, debemos entender el concepto de coerción, y responder por qué o a qué se refiere Dahl cuando señala que el Estado asegura la obediencia de las reglas a través de medios de coerción. Y debemos ejemplificar qué medios de coerción, es decir, qué medios de uso de la fuerza legítimos utiliza un Estado para poder hacer obedecer las reglas. Ahí debemos pensar, por ejemplo, en las instituciones policiales, debemos pensar en las instituciones de las Fuerzas Armadas, y debemos pensar también en todo aquello que está escrito y reglamentado en la ley de nuestra República. La pregunta número 3 se refiere a lo siguiente: a partir de tu experiencia, ¿cómo definirías el concepto de Estado? ¿Qué características debe tener? Escribe tu definición. ¿Ya? En la pregunta número 3, entonces, de acuerdo a lo que ustedes definen o ustedes conocen como concepto de Estado, deben definir qué entienden ustedes como Estado, qué características tiene este concepto, y escribir la definición. Destacamos aquí algo muy importante para responder la pregunta número 3, y es que Estado y gobierno no son lo mismo. El Estado es una institución permanente en nuestra República, mientras que el gobierno es una institución temporal de nuestra República. Recordando que el gobierno está integrado por un presidente de la República, ¿ya? Ministros, subsecretarios que están a cargo de un Estado durante 4 años. Por eso es temporal. Mientras que el Estado es una institución permanente, formado por distintos poderes del Estado y funciones del Estado.
Una de esas funciones es, por ejemplo, la del legislativo, otra es la del poder judicial y otra es del gobierno, que cumple la función ejecutiva. Por lo tanto, entonces el gobierno es parte del Estado, pero no es el Estado. El Estado es una institución permanente que está formada por distintos poderes. A partir de esa definición, ustedes entonces definen lo que para ustedes es el Estado. ¿Qué características debe tener ese Estado? Y escriben esa definición a partir de estas indicaciones. El texto número 2, el segundo texto a trabajar, tiene por título Propósitos y deberes del Estado en Chile. Es un extracto del artículo 1 de la Constitución Política de la República de nuestro país, que dice lo siguiente. Artículo 1. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual de materia posible, que en pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Ahí está entonces el contenido del artículo 1 de la actual Constitución de nuestro país sobre propósitos y deberes que cumple el Estado en Chile. A partir de este extracto del texto que acabamos de leer, entonces debemos responder las siguientes dos preguntas. Primero, de acuerdo con la Constitución chilena, ¿qué propósito tiene el Estado? Es decir, ¿cuál es su deber? ¿Ya? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su objetivo? El propósito, la misión que tiene el Estado en nuestro país. ¿Ya? Con esa idea fundamental debemos entender el propósito, la misión que tiene el Estado en Chile. Siguiendo con la pregunta número 1, debemos responder también qué deberes derivan de ello. Es decir, a partir de esa misión, a partir de ese propósito que respondemos en la parte inicial de la pregunta número 1, señalamos también los deberes que debe tener el Estado en nuestro país, a partir del contenido que aparece en la Constitución chilena. ¿Qué deberes ya cumple el Estado en Chile? Y como tercera parte de la pregunta número 1, con respecto a quiénes tiene tales deberes, ¿ya? Es decir, a quiénes debe cumplir esos deberes, ¿ya? El Estado, con quiénes debe cumplir esos deberes el Estado. Todo eso está contenido en la Constitución y cuando respondan esta pregunta, la pregunta número 1, señalen ahí, ya separadamente en sus respuestas, el propósito, los deberes, ¿ya? Y a quiénes está dirigido, ¿ya? Estos deberes del Estado. ¿Ya? Todo bien separado para que así quede clara la respuesta número 1 en sus tres partes que la componen. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Con qué situaciones contingentes relacionan la idea de bien común? Deben identificar y explicar una situación actual en Chile. Cuando leemos el concepto de contingente, contingencia, estamos haciendo referencia a un concepto que tiene que ver con lo que actualmente sucede en un lugar, en este caso en Chile. Lo contingente es aquello que está sucediendo en estos momentos en Chile. Lógicamente estamos haciendo referencia a aquello de materia social, a aquello de materia de salud sanitaria, y ahí por lo tanto trabajen a partir de la contingencia para responder la pregunta número 2. Identifican y explican una situación actual de nuestro país en donde el Estado ya deba hacer cumplir esta idea del bien común, una situación contingente relacionada con el bien común, ya tomando en cuenta que el bien común es uno de los propósitos del Estado en Chile. Bueno, estimados alumnos, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas, cuídense mucho junto a sus familias, recuerden anexar el desarrollo de la guía en sus portafolios de la asignatura, no es necesario imprimir la guía aún, utilicen lápiz pasta en sus respuestas, ¿ya? Consultas las pueden hacer llegar al siguiente email que aparece aquí mencionado en el texto, o pueden también dejar algunos de sus comentarios una vez que el video de la guía 3 esté en YouTube del Colegio Alonso de Quintero. Estimados alumnos, se despide de ustedes cariñosamente el profesor Eduardo Marán.